Dios les bendiga. Vamos a continuar con Colosenses 1 del 1 24, que dice así la palabra de Dios, que es el ministerio de Pablo a los gentiles. Aquí el ministerio de Pablo era muy poderoso. De todos los de todas las persecuciones que está pasando, dice que se goza. Y dice así la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actuó poderosamente en mí. Amén. Aquí Pablo dice que ahora sí que a pesar de las persecuciones que está pasando, de todo lo que está pasando, dice que él se goza. Aquí vemos que él no se está quejando, no está diciendo, porque esto, lo otro, ya mejor no voy a predicar, ya no voy a la iglesia, ya no voy a ayudar, ya. O sea, se desaniman tanto, pero aquí Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. O sea que él se gozaba en lo que estaba padeciendo, en lo que padecía por amor a Cristo. Y aquí él dice en que no se malinterprete esto que dice aquí, que él ahora pues me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí no se refiere que él esté completando el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo ya fue completo, fue único, pero él dice que aquí él por las aflicciones de Cristo, por el cuerpo que es la iglesia. O sea, él se gozaba que él sufría por llevar un alma a los pies de Cristo. Es lo que nos da a entender, no que faltara algo para la redención, sino que él sufre penalidades, así como ahorita cualquier ministro verdadero sufre por predicar la sana doctrina. En Filipenses 3:10 también nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí vemos que Pablo quería seguir conociendo a Cristo para ser semejante a él, para conocerlo más y más. Y yo le preguntaría ahorita, querido amigo oyente y hermano, familia que me escuche, ¿cuánto conocen realmente a Cristo? ¿Quién es Cristo para ustedes? Pablo quiere conocer en toda la palabra y él quiere ser como él. ¿Por qué? A pesar de las persecuciones, él quería ser como Cristo. Y Cristo mismo dijo, si él lo persiguieron, vosotros también seremos perseguidos. Y de hecho ahorita en muchas
otros países están siendo perseguidos. Vemos en Nigeria, allá en, en varios lugares donde están castigando a los cristianos, persiguiéndolos. Entonces, para ganar almas hay que sufrir penalidades según es en el poder que me fue dado. O sea que aquí Pablo también dice que en el poder que Dios le ha dado, pero eso tiene una responsabilidad de predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios tal y como está, no distorsionándola. Dice en 1 Corintios 9, dice así, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, aquí, bueno, en el 16 dice que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio y no tenemos por qué gloriarnos, con toda humildad y con toda sencillez, porque ahora sí que es una necesidad, porque nos ha sido impuesta por necesidad. Y en el 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que si lo hacemos de buena voluntad, gozosos, así como Pablo dice que él estaba gozoso de predicar, gozoso de sufrir las penalidades por el Evangelio. Si nosotros nos gozamos en eso, dice que nosotros vamos a recibir recompensa. Y si no, pues de todas maneras nos ha sido encomendada esa. Y en el Salmo 63 dice 1 al 4, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Aquí realmente dice, ¿qué dice? Te voy a buscar a la hora que me quede tiempo, si me da tiempo, si puedo en la tarde, a mediodía, a las 10 de la mañana, en la noche. Y si no, pues Dios me entiende, ¿verdad? A próxima, próximo día, sí. Aquí el salmista dice, para tener esa satisfacción del alma, es de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces es lo que tenemos que hacer. No seamos flojos, mis queridos hermanos y, y familiares, amigos que me escuchan. No seamos flojos, estudiemos la palabra de Dios. Hay muchos libros que nos pueden ayudar. Escuchemos otros teólogos para consultar, otros libros de otros teólogos para consultar y podemos participar y recibir del Espíritu Santo. Aquí dice que de madrugada te buscaremos, de madrugada lo buscaremos, no a la hora que queramos, ni a la hora que si es que tenemos tiempo y si no, pues otro día será. No, mi amado creyente, nosotros tenemos que participar y recibir del Espíritu Santo en cada creyente. Entonces tenemos que ser obedientes a su palabra. Dice en Efesios 3, el 5 al 6, dice así: ministerio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que este misterio no se fue revelado anteriormente en el Antiguo Testamento a los profetas y ellos, sino solamente les reveló a los apóstoles y profetas, a esos 12 hombres que el Señor Jesús llamó como apóstoles, y a sus profetas. Esos los dio a conocer. Y en el 7 dice, del cual yo fui hecho ministro. O sea, aquí Pablo está diciendo que de él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. O sea, todo eso lo recibimos con el poder, por el poder de nuestro Dios. Dios nos llamó a unos hombres para que prediquen la palabra, y por eso llegó el evangelio a nosotros. Nosotros debemos estar agradecidos, y que también nos da esa gracia, y que también somos todo parte, todo este misterio, todo este evangelio. Esto es para los gentiles. Todo esto fue que Dios no fue no solamente para los judíos, ni ustedes, mis queridos amigos judaizantes, que quieran ser judíos para que Dios los entienda, los salve. No, Dios unió judíos y gentiles para formar la iglesia, para la honra y la gloria de Dios, por medio de un varón que sacó de Ur de los Caldeos, que es hoy Irak. Entonces, Abraham, Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos para hacer, dice en Génesis 12, 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en el 2 está la promesa, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán bendición. Ahora sí que todas las naciones. Dice, bendeciré en el 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí no dice nada más los judíos, ahí no dice nada más esto, dice todas las familias de la tierra. Entonces ahí está incluidos los gentiles, todos, sean griegos, sean lo que sean, están unidos para ser parte de la iglesia. Entonces aquí realmente que Él los bendeciría, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, por un hijo que iba a venir de esa descendencia que nos marca la escritura. No me voy a meter en esa historia, ya que estamos estudiando también Génesis, y el que guste, ahí está la historia de Abraham, como todo, y pueden estudiarlo. Como les dije, no sean perezosos, escudriñen las escrituras. Amén. Y sino que ahí nos dicen por que los gentiles, y nos hablan en Hechos 2, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como fuegos. Ahí está cuando fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban ahí. Y dice que ahí había medos, había persas, había
había de todos y se sorprendieron porque todos los escucharon a Pedro hablar en otras lenguas, en su propia lengua que ellos ni sabían. Y ahí fue cuando él dio por este Jesús, por Jesús, que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y en el 2:14 también nos dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Ese es el primer sermón. No lo voy a leer, pueden leerlo. Es el primer sermón que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y empezó a proclamar, y ahí es donde se convirtieron como 3,000 personas, lo dicen en Hechos 2:41. Fueron como 3,000 personas, dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén, para la honra y la gloria de Dios. Y ahí fue predicado el evangelio por primera vez a los judíos. Y aunque había gentiles que se sorprendieron y eso, pero cuando fue predicado a los gentiles directamente, también fue por Pedro. En Hechos 10, la conversión de Pedro y Cornelio, la historia, pero me voy hasta el final, es en el 39, donde dice así: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a éste le levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí, cuando toda la historia de que Cornelio llamó a Pedro desde Jope para que viniera aquí hasta Cesarea, realmente aquí fue predicado el evangelio a los gentiles por Pedro. Y aquí Pedro también vemos que él usó las 2 llaves que le había dado en el libro, el evangelio de Mateo, para el reino de los cielos. Y aquí, al predicar la palabra de Dios en Hechos 2 y en Hechos 10, está abriendo el reino de los cielos para predicar a cualquiera persona del mundo, y y realmente el que realmente lo acepte. Aquí la iglesia realmente se unió con los judíos, y judíos y gentiles formaron a la iglesia. Y en Hechos 16:22 también dice que como volviendo a Colosenses, que dice que él se sentía gozoso, y vemos que él fue perseguido. En el 16:22 dice que él y se agolpó el pueblo ese contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenando azotarles con varas. Después lo azotaron, los echaron a la cárcel, y ahí dice que a medianoche cantaban himnos, alabando a Dios y glorificando
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pablo sigue diciendo, todo, y si podríamos ver en Hechos todo lo que pasó aquí en la cárcel, cómo los pusieron hasta en el césped, hasta lo más feo de la cárcel. Yo no conozco una, pero me han dicho que hay lugares donde van realmente los peores criminales, y ahí es donde fue puesto estos siervos de Dios que de noche alababan a Dios, ¿no? Dice, se estaban lamentando, quejándose, se imagina, heridos, golpeados, y aún ellos estaban gozosos. Y podemos buscar más textos, pero por el tiempo, aquí vamos mejor en Colosenses, donde realmente Pablo dice que él por eso fue hecho ministro. Y por eso está cumpliendo. Él aquí nos dice que él está cumpliendo. Pablo está dando a conocer el misterio que estuvo oculto por los antepasados y ahora es revelado en Cristo Jesús. Colosenses 1:26 ya lo leímos, pero le volvemos a leer para que les quede bien claro. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y si, mi querido amigo y ministro de Dios, tú eres santo, predica la palabra de Dios, exhorta la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. No, como les decía en el mensaje anterior, no coman cuento, mejor coman Biblia. ¿Sí? Amén. Y aquí sigue diciendo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. ¿Y quiénes son estas riquezas? Pues el Evangelio, la palabra de Dios, de este misterio entre los gentiles que es Cristo, que Cristo, por medio del Espíritu Santo, esté en medio de nosotros. Es lo que nosotros debemos de luchar, que Cristo permanezca en nosotros, que nosotros estemos llenos de ese espíritu, y la tarea es llenar a la iglesia de sabiduría como ministros, como predicadores, como de hecho el predicar la gran comisión fue dada a toda la iglesia, no solamente a los pastores ni a los líderes. Esa tarea de llenar a la iglesia de sabiduría, que sí, en la iglesia se debe de predicar con sabiduría la palabra tal y como es. No, dice la palabra de Dios que para presentarla una iglesia perfecta, que de verdad ama a Cristo. Es una iglesia sin mancha, pura, como una virgen, dice, pura, gloriosa, sin lunares, que están sin manchas de tanto pecado. A veces creen que con haber recibido a Cristo, según, entre comillas, pero andan haciendo muchas cosas que no le agradan a Dios. Con muchos tienen esos lunares de pecado. Entonces pidamos, dice en Efesios 5:27, dice la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que es lo que nosotros como predicadores debemos de enseñar a la iglesia para presentarla, una iglesia gloriosa ante nuestro Padre Celestial, que fue comprada con su sangre preciosa. Dice que es para Él mismo, para la gloria, y ella, pero sin esos lunares de pecado, sin esas manchas. O sea que tenemos que buscar la santidad,
porque sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Y en 2 Corintios 2:11 dice, para ir cerrando este mensaje, dice, porque os celo con celo de Dios, pues, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es lo que Pablo les decía a los corintios, que él los había desposado con un solo Dios. Solamente con un solo Dios podemos llegar ante su presencia. Porque no querramos que dice que todos los caminos nos llegan, porque así algunos les predican que todos los caminos llegan al cielo, todos los caminos llevan a Dios. Eso es una mentira. Otros dicen que hay que sembrar, hay que compacto, sellar la palabra, corre y marque y que va a tener su carro del año, plata, casas, todo. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice que vamos a sufrir penalidades por ganar un alma a Cristo, para Cristo. ¿Por qué siempre vamos a ser perseguidos? Y en 1 Corintios 15:10 dice así la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí Pablo le sigue dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Y yo es lo mismo que les he dicho. Si yo en algo les he ayudado, en algo les he predicado, es por la gracia que no merezco de nuestro Dios. Pero hermano, yo les trataré de predicar. Mientras haya alguien que quiera escucharme, que quiera conocer más de la palabra de Dios, yo estoy para ayudarles, para predicar la palabra de Dios. Pero como leíamos ahí en nuestra lectura base, que la palabra de Dios que nos enseña aquí en Colosenses, y también realmente Pablo todo les insta a que prediquemos esa palabra, que estemos firmes y que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y también, así como Pablo le decía a Timoteo que lo tenía como su hijo amado, como un hijo, y también le dijo en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces aquí también Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y todo por eso, Pablo, todo lo soportaba, todo lo vivió con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque por amor a Cristo, porque Cristo realmente estaba en él. Dice, si Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la vida de Cristo en el creyente es la seguridad de la gloria futura y de la vida eterna. Solo su presencia y la continua comunión íntima del creyente con Él puede disipar cualquier duda acerca de que vaya al cielo. El que tiene a Cristo también tiene la vida. Entonces, aquí tenemos que tener ese cuidado, y con esto termina, que esa es la esperanza. Y en el 28, si a quien anunciamos,
amonestando. O sea que no solo tenemos que anunciar el evangelio, también tenemos que amonestar. Y no es regaño, mis queridos amigos y hermanos, es una amonestación para que usted en la venida de Cristo no se quede, sino que sea participante en el arrebatamiento. O si morimos antes de ese arrebatamiento, que muramos en Cristo Jesús, porque los que mueren en Cristo Jesús van a resucitar primero. Entonces, esa es la esperanza y por eso los amonestamos, por eso les decimos cuando nos equivocamos, o por eso nos dicen los siervos de Dios cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Este, entonces, por eso dice Pablo aquí, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre en santidad, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí. Si trabajamos para Cristo, pero es por el poder que nos ha dado, por esa fuerza que nos ha dado, porque sin Él no somos nada, ni nos enorgullezcamos ni nada, sino que predicamos la palabra de Dios con toda humildad. Así con terminamos el capítulo 1 para la honra y la gloria de Dios de Colosenses, esta hermosa carta, y que Dios nos ayude para continuar con el capítulo 2. Así que, hermano, es tu decisión de tomar la palabra o no, si seguir o no, es tu decisión. Yo seguiré predicando mientras alguien quiera escucharme, pero sí tengan mucho cuidado y no se metan en cualquier iglesia que les enseñan cada barbaridad, que tuercen la palabra para sus fines lucrativos. Que Dios los guarde y los bendiga y sigamos escudriñando la palabra de Dios. Los amo en el amor del Señor y compartan el mensaje a sus amigos, que los amen de verdad, que los amen y quieran buscar realmente la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Amén.